Buenas tardes a todos. Quiero invitarles que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 2. El título del mensaje que vamos a compartir hoy lo puede ver usted ahí en la pantalla. Es una pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, hemos venido desarrollando esta serie, verdades que nos liberan. ¿Por qué nos liberan? Porque de alguna manera posiblemente estuvimos expuestos a una enseñanza no muy balanceada, muy equilibrada de la palabra, y de repente venimos arrastrando ideas, conceptos, porque algunos el día de hoy enseñan que los cristianos no debemos de sufrir. Ya la semana pasada abundamos bastante dando muchos versículos bíblicos acerca de cómo el sufrimiento, la Biblia no lo esconde, es decir, es bíblico el sufrimiento. Hoy vamos a darle respuesta a esta pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Y Pablo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 3, dentro de una serie de consejos que le viene dando Pablo al joven pastor Timoteo, que ya decía yo algunos días, todo lo que son las dos cartas pastorales, 1 y 2 de Timoteo, son una serie de consejos que Pablo le deja a Timoteo como una herencia. Y qué mejor herencia que una herencia espiritual podamos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? Así que en este versículo Pablo está haciendo una analogía acerca de un buen soldado, pero habla de un buen soldado de Jesucristo. ¿Por qué hace esta analogía? Porque la vida cristiana, mis hermanos, es una lucha constante, es una guerra, pero no es una guerra con personas. Pablo decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, es decir, es una lucha espiritual, no es una lucha carnal. Por lo tanto, también las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, ¿verdad? Así que la vida cristiana es una lucha, ¿sí? ¿Una lucha contra quién? ¿Contra el diablo? Sí, contra el diablo, sus huestes espirituales de maldad, que las tiene muy bien organizadas, pero también es una lucha con esta carne misma, ¿verdad? Con esta naturaleza carnal. Y por supuesto también es una lucha que establecemos contra todo lo que se opone a Dios, que está a nuestro alrededor. Así que Pablo le da un consejo a Timoteo y es un consejo que a lo mejor a muchos de nosotros no nos gustaría escuchar. Le dice Pablo, tú pues sufre penalidades. ¿A quién le gusta sufrir? Levanta la mano. A nadie nos gusta sufrir. Pero Pablo aconseja a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto significa que hay buenos soldados, hay tal vez soldados más o menos buenos y hay unos soldados bien malos, ¿verdad? Bueno, Pablo le dice, sufre penalidades, pero como buen soldado de Jesucristo. Así que si reconocemos que la vida cristiana es una lucha constante y continua, pues tenemos que capacitarnos, tenemos que adiestrarnos. Un soldado en lo natural sabe, está bien entendido que cuando va a la lucha, pues se va a enfrentar con una guerra y va de por medio la vida misma. Los cristianos también debemos estar conscientes que al enfrentar la lucha y la batalla de todos los días, pues estará nuestra vida de por medio, ¿verdad? Así que vamos a estar tratando de darle respuesta a esta pregunta: ¿por qué sufren los cristianos? Pero antes vamos a orar, ¿le parece bien? Incline su rostro ahí y usted dígale al Señor, Señor, gracias por la oportunidad que nos das esta tarde de poder reunirnos en tu nombre y ser expuestos al consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que como tu palabra es viva y es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser interior, Señor. Necesitamos el consejo de tu palabra, el consejo que nos afirma, el consejo que nos exhorta, el consejo que nos instruye, el consejo de tu palabra que da luz a nuestro caminar diario, Señor. Así que estamos aquí, Señor, y pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Y que esta tu palabra, Señor, no solamente llegue al nivel de la mente, sino que tu palabra llegue a nuestro corazón. Y ahí en nuestro corazón poderla
procesar para entonces poderla aplicar a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, el asunto del sufrimiento, ya lo hemos dicho, es un asunto que es inherente a todos los seres humanos. No es que unos sí sufren y otros no sufren. No, todos los seres humanos sufrimos. Sufren los cristianos, pero también sufren los que no son cristianos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sufren los ricos, pero también sufren los pobres. Sufren los famosos y los pobres sufren porque no son famosos, ¿verdad? Pero hay sufrimiento, de una o de otra manera hay sufrimiento. ¿Cuántos están sufriendo en el día de hoy? Levante la mano, que está atravesando por algún sufrimiento, cualquier sufrimiento que usted dice, estoy sufriendo porque mi hijo no conoce del Señor, porque mi abuelita está enferma, etcétera. Hay sufrimiento de todo tipo y todos somos expuestos al sufrimiento. Pablo no se equivocó cuando aconsejaba a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6, segunda de Corintios 1, 6. Pablo les decía a los Corintios, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Es decir, hay un propósito, siempre va a haber un propósito. Y luego sigue diciendo Pablo, y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera, o sea, la consolación y salvación se activa y se hace efectiva en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Padecía sufrimiento Pablo, los discípulos sufrieron, los primeros cristianos sufrieron persecución. ¿Qué nos hace suponer que nosotros no sufriremos, verdad? La semana pasada pues nos enfocamos en darle respuesta a la pregunta, ¿es bíblico el sufrimiento entre los cristianos, sí o no? Sí, sí es bíblico. Jesús dijo, en estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo en el que nos tocó vivir, dice, tendrán aflicción, que se traduce tiempos de presión, de estrechez, de angustia, de tribulación. Pero luego da la otra parte Jesús, el complemento, diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que es mejor estar con Cristo en el sufrimiento que sin Cristo en el mismo sufrimiento. Es decir, en este mundo, mis hermanos, estaremos padeciendo aflicciones, angustias, necesidades, enfermedades, y el sufrimiento siempre estará presente en algún momento de nuestra vida, siempre, siempre. Así que es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo, porque de todas maneras va a haber sufrimiento. Tendremos que enfrentarlo en algún momento de nuestra vida, y lo tendrá que enfrentar el cristiano, pero también el ateo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? Antes de darle respuesta, quiero decirle que hay quienes el día de hoy están enseñando, enseñan que los cristianos no debemos de sufrir y que si nos viene el sufrimiento es debido a varias razones. Por ejemplo, número uno, dicen algunos y enseñan, si estás sufriendo es porque no tienes fe para creer que Dios puede sacarte de tu sufrimiento. Y hacen referencia a la fe, a la confianza, que una ocasión Jesús reprendió a los discípulos cuando la barca se hundía, iban de un lado a otro y la barca se hundía, y despertaron a Jesús porque estaban aterrorizados, se levantó una gran tempestad, como que tratan de llamarle la atención a Jesús y le dicen, Señor, ¿qué no ves que estamos a punto de morir? Y el Señor les responde, calma la tempestad, pero el Señor voltea con sus discípulos y les dice, ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? Algunos dicen que el sufrimiento viene porque tenemos poca fe. Déjeme decirle que con mucha fe va a venir sufrimiento, ¿sí o no? Pero algunos dicen, no tienes que sufrir, entonces, porque si estás sufriendo es que te falta fe, tienes muy poquita fe. Otros dicen que viene el sufrimiento porque venimos arrastrando maldiciones generacionales. Si tu abuelito experimentó sufrimiento porque fue un brujo, porque fue un hechicero, y ahora a lo mejor a consecuencia de ese estilo de vida,
A lo mejor tú estás experimentando sufrimiento y dicen algunos, es que estás arrastrando con maldiciones de tus antepasados. Bueno, ¿qué la Biblia no dice que el que está en Cristo nueva criatura es? ¿Y las cosas viejas pasaron? ¿Verdad? En Cristo se rompe y se corta toda maldición. ¿Sí? Ya vamos a estar aprendiendo otra verdad que tiene que ver con esto. Pero bueno, algunos otros dicen que cuando viene el sufrimiento, es causado el sufrimiento por el pecado, porque andamos en pecado. ¿Estás sufriendo? Es que estás en pecado. Bueno, esta es una verdad a medias, porque sí, efectivamente, hay algunas ocasiones que sufrimos por causa de nuestros pecados. Pero lo cierto es que hay ocasiones también en que Dios permite el sufrimiento para los cristianos. ¿Quién estaba detrás del sufrimiento de Job? ¿Qué acaso Dios no permitió el sufrimiento que padeció Job? Claro. ¿Sí? Pero algunos equivocadamente y tajantemente dicen, si tú estás sufriendo, ¿cuántos están sufriendo? Levanten la mano otra vez, levanten la mano. Bueno, algunos dicen, es que está usted en pecado, ¿verdad? ¿Estarás en pecado y por eso estás sufriendo? No necesariamente, ¿verdad? Otra falta de... otra equivocación que cometen algunos respecto al sufrimiento es que dicen, bueno, está bien, debemos sufrir para que al final de la prueba de tu sufrimiento puedas recibir el doble de la bendición material de Dios, porque eso fue lo que Dios hizo con Job. Sí saben que en los dos primeros capítulos, en el primer capítulo del libro de Job, usted lo estudia y se va a dar cuenta que Job perdió todo, absolutamente todo. Pero usted va al capítulo 42 del mismo libro de Job y se va a dar cuenta que Job recibió el doble. Entonces algunos dicen, y esta es la falsa enseñanza, el falso argumento, tienes que sufrir, porque si no viene sufrimiento, entonces tú no podrás recibir la doble bendición económica o material que Dios tiene preparada para ti, porque eso fue lo que sucedió con Job. Bueno, lo que ellos no saben y hacen a un lado es la soberanía de Dios. Dios de alguna manera en su soberanía trató de esa manera con Job, pero no es una regla universal, no es una doctrina universal. Vamos a leer esos versículos en Job capítulo 42 para que vea cómo algunos hacen una interpretación equivocada de este concepto. Les dicen, tienes que sufrir para que al final de la prueba recibas la doble bendición de material, como lo sucedió con Job. Dice Job capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién es el que quita la aflicción? Dios. Dios solamente. Si estás sufriendo, si estás padeciendo por alguna situación difícil, bueno, pues hay que ir a la presencia de Dios, porque Él será el único que quitará nuestras aflicciones. No va a ser el alcohol, no van a ser las drogas, no va a ser ni siquiera el dinero el que va a quitar la aflicción. Ya lo dijimos, también los ricos sufren y tienen todo el dinero. Dios es el único que tiene el poder, la autoridad, la soberanía para quitar cualquier aflicción. ¿Estamos de acuerdo? Dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble de todas las cosas, subraya ahí la palabra cosas, que se está refiriendo a las cosas materiales, dice, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. ¿Quién había traído el mal, la aflicción a la vida de Job? ¿Que no fue Dios? Ahí está. Todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12. Y bendijo Dios, Jehová, el postrer estado de Job más que el primero. Y esto es cierto, ¿sí? Esto es cierto. Si usted va al primer capítulo del libro de Job, usted se va a dar cuenta que en el primer capítulo tenía 7,000 ovejas. En el capítulo 42, que tiene que ver con el postrer estado de Job, ya tenía 14,000.
Igual, en el primer capítulo, dice la Biblia, que es el primer estado, tenía 3,000 camellos. En el capítulo 42, que es el postrer estado, ya tenía 6,000 camellos. En el primer capítulo dice que tenía 500 yuntas de bueyes. En el capítulo 42, que es el postrer estado, ya tenía 1,000 yuntas de bueyes. En el primer capítulo dice que tenía 500 asnas. En el capítulo 42 dice que ya tenía 1,000. O sea, sí es una realidad. Sí multiplicó, sí dobló el Señor la bendición de las cosas que tenía Job en su primer estado. Su postrer estado fue mucho mejor. Pero escuchen esto, eso fue un asunto que tiene que ver con la soberanía de Dios. Dios quiso tratar así con Job. ¿Estamos claros en eso? Bueno, si no es así, entonces, para los que enseñan esto, porque hay quienes lo están enseñando así, tienes que sufrir para que después de tu sufrimiento puedas recibir el doble de las cosas que tenías en tu primer estado. Bueno, en base a ese criterio, yo quiero que meditemos en las siguientes preguntas que voy a hacer. Si el sufrimiento entonces es para recibir el doble, mi pregunta es, ¿por qué Jesús murió en una cruz después de haber sido cruelmente azotado y su postrer estado fue peor que el primero? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sufrió Jesús antes de ir a la cruz? Sí, sí sufrió. Siguiente pregunta. Usando el mismo criterio que usan los que están enseñando que el postrer estado Dios lo va a bendecir. Y aclaro esto, se enfocan en lo material solamente, ¿verdad? Entonces, bajo ese mismo criterio, la siguiente pregunta sería, ¿por qué Pablo no fue prosperado en su postrer estado? Él se dedicó en cuerpo y en alma. Él dijo, cuando no era carga para nadie, él dijo, yo estoy dispuesto a gastar de lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a la obra, por amor a los hermanos. ¿Sí? Y usted estudia la vida y el ministerio de Pablo y se va a dar cuenta que después de su conversión, Pablo se dio con todo el alma a la predicación del Evangelio. Pero a Pablo lo persiguieron. En el capítulo 14 del libro de los Hechos dice que lo apedrearon hasta dejarlo medio muerto. Dice que lo arrastraron pensando que estaba muerto. Más adelante en el libro de los Hechos, creo que es el capítulo 18, dice que lo llevaban preso a Roma y naufragaron ahí, no le hicieron caso los que iban allá en el mismo barco. Y Pablo les dice, necesitamos zarpar ya. Y él decía, no, vamos a irnos por este lado. No, Pablo decía, vamos por este otro lado. Y naufragaron, sufrió naufragio. Lo persiguieron, lo azotaron. Y finalmente a Pablo lo decapitaron. ¿Por qué entonces, según este criterio, el postrer estado de Pablo fue peor que el primero? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios quiso. Porque Dios es soberano. ¿Sí? ¿Por qué Esteban murió apedreado en su postrer estado? ¿Verdad? ¿Por qué Matías, otro de los discípulos de Jesús, murió también apedreado y en su agonía le cortaron la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Marcos, el que escribió el evangelio que lleva su nombre, murió descuartizado? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, entonces, si usamos ese criterio para enseñar a la gente, tienes que sufrir para que al final de cuentas puedas recibir el doble de la porción de las cosas materiales que ahora tienes, pues algunos los engañan ahí y dicen, pues gloria a Dios voy a sufrir, pero ya no sufren teniendo una expectativa que es el plan de Dios, sino sufren y soportan ese sufrimiento, pero con la motivación en el corazón de que van a recibir el doble de cosas materiales. Pero ahí está el engaño precisamente, ¿verdad? ¿Cuántos son verdaderos seguidores de Jesús? Bueno, para todos los verdaderos seguidores de Jesús, si entonces así fuera como algunos lo enseñan, tenemos que quitar de la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos ahí, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice Pablo a Timoteo, otro consejo de Pablo a Timoteo.
y también todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra piedad? La piedad es algo que tiene que ver con el ir en pos de Dios, el estar establecidos en la palabra de Dios, ir hacia Él, y en ese ir en pos de Dios vamos caminando en obediencia a su palabra, ¿sí? En obediencia a su voluntad, y eso es piedad o vivir piadosamente, viviendo en pos de Dios, haciendo su voluntad. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? Levanten la mano. Bueno, si usted dice, yo quiero vivir piadosamente, mire lo que dice la segunda parte del versículo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. ¿A quién le gusta que le den ese consejo? Donde la palabra padecer se traduce sufrimiento precisamente, ¿verdad? Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, más los malos hombres y los engañadores, los que tuercen la doctrina, los que no enseñan balanceadamente el consejo de Dios, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos engañados también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sufren los cristianos? No es por las razones que acabo de mencionar, son razones equivocadas, ¿verdad? Voy a dar algunas razones del por qué sufren los cristianos. Hay muchas, yo tengo solamente 5, pero con estas 5 tenemos para el resto del año. Número 1, ¿por qué sufren los cristianos? Número 1, porque vivimos en un mundo imperfecto que ha sido afectado por el pecado y la maldad. ¿Cómo está este mundo, mis hermanos? De cabeza, digo yo. Está mal, el mundo está mal. Isaías profetizó y dijo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿verdad? Bueno, Jesús dijo en la conclusión de su sermón del monte, que inicia en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, está concluyendo ya Jesús su sermón del monte, y él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Pues desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, donde Jesús habla acerca de la conducta del cristiano, hablando de las bienaventuranzas, hablando acerca de la perspectiva que debemos de tener acerca del divorcio, del adulterio. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. A todas esas cosas y consejos se refiere Jesús. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, atiende al consejo de Dios, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando del buen fundamento en el que los cristianos debemos estar parados, pero también Jesús está hablando de los materiales sólidos con los que debemos ir edificando nuestra vida cristiana. Que el material más sólido con el cual debemos edificar nuestra vida cristiana está en la palabra de Dios. Cristo es el cimiento de nuestra vida. Entonces dice ahí, el que oye y hace, ese es el principio, el que oye y hace será un hombre, una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Estos 3 elementos, la lluvia, los ríos y los vientos, son símbolos de adversidad. Símbolos de adversidad. Y luego dice, y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Dónde está fundada tu vida cristiana? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque si está sobre la arena, mira lo que puede suceder. Versículo 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Usted puede notar aquí en estos versículos de Jesús, hablando por un lado de un hombre prudente que puede estar tipificando al creyente, pero también habla de un hombre insensato que puede también estar tipificando al que no es creyente. Bueno, a los dos les vino la misma adversidad. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron fuerte contra la casa. Una cae, pero la otra no cae, porque una está fundamentada en Cristo y la otra está en la arena. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? El cimiento.
y el tipo de materiales que usamos para la edificación de la vida cristiana. Si sabemos que estamos en una lucha espiritual, hay que aferrarnos a lo que dice Dios en su palabra, mis hermanos. Por ejemplo, ¿usted se dio cuenta del sufrimiento que causó el resultado de las recientes elecciones? Es posible que a alguno de los que están aquí les causó sufrimiento porque tenían otra esperanza, otra expectativa. Yo estaba viendo por ahí las noticias, me mantuve al tanto de las noticias y de repente veo manifestaciones en un lado, veo manifestaciones en otro lado del país, en Chicago, en Seattle, Washington, aquí mismo en Los Ángeles, y estoy ahí atento y de repente veo una cara conocida, era la cara de un hermano de la iglesia, que andaba ahí haciendo su manifestación de inconformidad, diciendo, no es mi presidente y no es mi presidente, ¿verdad? Bueno, este sufrimiento causado por el resultado del... No estoy hablando de política, no estoy interesado en eso, ¿verdad? Ni estoy hablando a favor de uno ni a favor de otro, ¿verdad? Estoy tratando de rescatar lo que se puede ver ahí. Sufrieron los cristianos por la decisión, pero también sufrieron los que no son cristianos, ¿verdad? Ahora, es posible que a usted no le gustó la decisión que surgió de estas elecciones. Bueno, entonces, pues vamos a quitar Romanos 13:1 de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 13:1? Vamos ahí a la Biblia para que usted lo lea junto conmigo. Romanos 13:1, mire lo que dice la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué dice? Sométase. No dice si es fulano, si es sutano, si quedó fulano, si quedó sutano. No dice ahí. Para nosotros los cristianos, el deber y la responsabilidad que tenemos ante tal resultado es someternos. ¿Qué es? A lo mejor alguno dirá, ¿usted está de acuerdo con él? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Aclaro. Estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, para los que somos hijos de Dios, someteos a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, o la que quedó, por Dios ha sido establecida. Pues no estoy de acuerdo, pues lo siento mucho, eso es lo que dice Dios. Y como Dios es soberano, nos guste o no nos guste, el que quedó, pues es establecido por Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Bueno, si tú no estás de acuerdo en el resultado, pues te estás oponiendo a lo que Dios estableció, ¿sí? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sufrió uno que es cristiano con el resultado, pero sufrió el que no es cristiano. El asunto es, mis hermanos, que muchos de los manifestantes cristianos y no cristianos no saben que esta nación está bajo el juicio de Dios. No sé si usted sabía. Los gobernantes, los políticos, los senadores, los gobernadores, hace años, y la misma sociedad, hace años sacó a Dios de las escuelas, sacó a Dios del Capitolio, sacó a Dios de la política, etcétera, etcétera. Hicieron a un lado a Dios y esta nación tiene años viviendo como le da su gana. Por lo tanto, Dios ha puesto en juicio esta nación, ¿sí? Mire la realidad que ya en el tiempo de Pablo se vivía respecto al juicio de Dios. Romanos capítulo 1. Estamos hablando pues que la primera razón por la cual sufren los cristianos es porque vivimos en medio de un mundo imperfecto que ha sido afectado por el pecado y por la maldad. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice, pues habiendo conocido a Dios, no se está refiriendo a cristianos este versículo, se está refiriendo a personas que por la creación que vemos a nuestro alrededor es que conocían a Dios,
O sea, hay quienes luego dicen, no, es que esto no pudo haber sido creado por Dios. Esto fue el producto de una explosión y surgió el mundo. No. Esto fue, bueno, para los cristianos, todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Todo lo que vemos a nuestro alrededor fue creado por Él. Estos, habiendo conocido a Dios por la creación, dice, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, orgullo, en sus razonamientos, y su necio corazón, el corazón fue lleno de tinieblas. Versículo 22. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa esto? Que empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador, a los animales. Y usted puede ir a la India o entrar ahí al internet y usted se va a dar cuenta que en la India adoran hasta las cucarachas. Tienen ídolos, tienen dioses por montones. Y uno de esos dioses pues son las cucarachas, son las vacas, ¿sí? Entonces, cambiaron la gloria de un Dios incorruptible por la semejanza de una imagen de un hombre corruptible y empezaron a adorarlo. ¿Cuántos saben que el único que merece la gloria, la honra y la adoración es Dios? Solamente Él. Estos la cambiaron. Por lo cual, o sea, por ese cambio que hicieron, Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. La concupiscencia es aquel deseo apasionado, ferviente, que está aquí dentro del corazón por satisfacer los deseos de la carne. Esta carne quiere comer, quiere satisfacerse con todos los deseos y placeres de este mundo. A eso se refiere cuando Pablo dice ahí, se entregaron en la inmundicia y en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar. La palabra honra significa tener respeto y en gran estima algo. Para nosotros Dios es el único que merece toda la honra, que merece el gran respeto y que es de gran estimación para los hijos de Dios. Pero aquí dice que estos deshonraron, o sea, no respetaron ni tuvieron en gran estima sus propios cuerpos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el día de hoy hay un énfasis muy marcado en mejorar la apariencia externa, tanto en hombres como en mujeres, cristianos y no cristianos, ¿sí? Hoy la gente de forma vanidosa se quitan, se ponen, se aumentan, se disminuyen, sin el más mínimo respeto y honra acerca de cómo Dios nos ha creado. Estoy hablando cristianos, y cristianas también, que se quitan y se ponen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no están de acuerdo como Dios nos creó. Algunos sí lo hacen bajo una prescripción médica, pero eso es otro asunto. Por eso yo aclaro, hay gente que de forma vanidosa se quita, se pone, se aumenta, se cambia, ¿verdad? Porque están deshonrando en sí mismos sus cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese cómo el día de hoy hay un marcado énfasis en darle honra a las criaturas. Y dice, no, es que el apóstol dijo, no es que fue profetizado por el profeta fulano de tal, y lo que diga el profeta, eso es ley. No es cierto. ¿Y qué dice Dios? Le dan más honra a las criaturas que al Creador. Creen más lo que dice aquel que lo que dice Dios. Y se cumple lo que estaba diciendo Pablo aquí. Entonces la realidad que se vivía ya en el tiempo de Pablo se está repitiendo en nuestros días, mis hermanos. Y eso trae y genera sufrimiento en la iglesia, pero fuera de la iglesia también. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo? ¿Cómo dijeron? Es que yo no lo puedo decir. Que si alguien escucha esto, me andan hasta demandando. La comunidad por ahí que anda haciendo su guerra, anda haciendo su lucha, reclamando sus derechos, ¿verdad?
De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. ¿Cómo se llama eso? Yo no lo dije. Que los demanden a ustedes. Hechos vergonzosos. Esos dos tipos de conductas, ¿se ha dado usted cuenta cómo el día de hoy es tan normal, tan habitual, que la gente asume el día de hoy, pues todos lo hacen, todos viven en esa conducta, ¿por qué yo no? Mire lo que dice enseguida, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, pero, dice ahí, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. De tal forma que todas las enfermedades que vienen como consecuencia de esas conductas desviadas no son otra cosa más que la retribución justa y debida a su extravío. No es que luego de repente ahí anda todo uno infectado por el SIDA. ¿Por qué, Señor, me vino este sufrimiento por causa de esta enfermedad? Es la retribución justa debida a tu extravío, no te engañes. Escuchen esto, mis hermanos. Lo que esta nación y esta sociedad está viviendo no es otra cosa más que la retribución justa a todos nuestros extravíos, a todos nuestros pecados y desórdenes de nuestra vida pecaminosa, ¿sí o no? Y todavía preguntamos, ¿por qué sufren los cristianos? Porque abandonamos a Dios, porque no obedecemos a Dios, porque no nos alineamos a lo que Dios dice en su palabra, porque vivimos tratando de satisfacer los deseos de nuestra carne y no nos enfocamos en lo que realmente debemos enfocarnos, que es en desarrollar nuestra vida cristiana de manera sólida usando estos materiales, su palabra, ¿sí? ¿Por qué sufren los cristianos? Otra razón, número 2, porque hay un deterioro natural del cuerpo humano. Por eso se sufre también. Nos desgastamos. Yo hoy, a mis 57 años, yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía a los 20 años. Ya no lo puedo hacer, aunque tenga mucha fe. Ya no puedo. Estoy desgastado físicamente. Porque, ahora, si yo no entendiera que viene sufrimiento por causa del desgaste físico, me iba a frustrar. Algunos se frustran y dicen, no, ¿cómo es que antes yo hacía esto? Sí, pero ya pasaron 50 años, mi estimado, ya no podemos, por más fe que tengas. Ahora que estuve visitando a mi papá que está postrado en una cama, sufriendo de enfermedad, oiga, tiene 88 años de edad. Pues hay que ayudar, lo tuve que ayudar a hacer sus necesidades fisiológicas, no puede él por sí mismo valerse ya por sí mismo, y pues ahí tiene uno que ayudarlo a limpiarlo, y me acuerdo que la primera vez que lo ayudé estaba tan apenado, porque él siempre fue un hombre incluso orgulloso, diciendo yo todas las puedo, y yo he hecho esto, y digo, no estoy hablando mal de él, es que así fue, esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, de tal forma que ahora en la condición, por causa de la edad en la que él se encuentra, estaba apenado y me dice, por favor te voy a pedir que no le digas a tu esposa esta escena. No, papá, le digo, no te preocupes, esto queda aquí entre nosotros. Estaba apenado. Estaba él apenado porque está sufriendo, porque ya sus necesidades fisiológicas no las puede hacer por sí mismo, ¿verdad? Y viene sufrimiento, y viene pena inclusive, ¿verdad? Por eso estaba él apenado, ¿sí? Pero cuando alguien no entiende que este cuerpo se está deteriorando, va a sufrir. Algunos otros dicen, mejor me quito la vida, y se suicidan, ¿verdad? Mire el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23. ¿Por qué sufren los cristianos? Segunda razón, porque hay un deterioro natural del cuerpo humano. Pablo le dice a Timoteo, se dice o se cree que Timoteo, cuando estaba ya
desarrollando sus funciones como el pastor de la iglesia en Éfeso, tenía aproximadamente 20 años de edad. Y mire, ya estaba enfermo. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Y yo aclaro esto, un poco de vino, no dice ahí, tómate toda la botella. Sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes, ¿qué? Enfermedades. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Los cristianos no se deben enfermar? ¿O qué? ¿Qué está pasando? ¿La enfermedad produce sufrimiento, sí o no? Sí. Y sin lugar a dudas, Timoteo sufría por causa de sus frecuentes enfermedades. Hay quienes, al no entender el porqué del sufrimiento causado por la enfermedad que nos viene como consecuencia del desgaste del cuerpo, van con el ministro, que está un poquito desbalanceado en cuanto a la centralidad de la palabra, y le dicen, no sé por qué estoy tan enfermo, constantemente me estoy deteriorando y es que no tienes fe. Y así se la sacan. ¿Cuántos de los que están aquí están enfermos? Levanten la mano. Bueno, yo veo ahí a mi hermano Arnulfo que de repente con dificultad está batallando, está sufriendo ahí de alguna cosa. Pero ¿cuántos años tienes, Arnulfo? 66 años. Pero cuando tenías 20 años, estaba fuerte. Él trabajabas en la construcción, algo así, ¿verdad? Y yo me imagino que en sus buenos años, ¿sí? Si ahorita no para, y así como anda, ¿verdad? Y bueno, es que este cuerpo se va deteriorando. Entonces, cuando alguien no entiende esto, o el ministro no está bien ubicado en la palabra, argumentan eso, no tienes fe, por eso estás enfermo, o tienes poca fe, o has de andar en algún pecado. Bueno, se cree que el padecimiento de la enfermedad de Timoteo era un severo estreñimiento, debido a que el agua en aquellos tiempos estaba muy contaminada y provocaba muchas enfermedades. Y Timoteo pues no se escapó, porque le dice Pablo a Timoteo, le da un remedio casero. Le dice, ya no tomes agua, está contaminada, toma un poco de vino, ¿sí? Un poco de vino por causa de tu estómago. Ahora, si Pablo fuera un hombre que creía así en la superfe, ¿por qué Pablo no le dijo a Timoteo, estás enfermo, Timoteo? Es porque no tienes fe, decláralo, decrétalo que no tienes nada. Mire, yo me siento enfermo, esta semana estuve enfermo, me baja la presión. Pero, si yo fuera de los, no tengo nada, por fe lo decreto, no, pues no me siento bien. ¿Cuántos saben que Dios usa la medicina para sanar? ¿Cuántos sabían eso? Dios usa la medicina para sanarnos, mis hermanos, porque Él es soberano. Él, por ejemplo, un dolor de cabeza, Él lo puede sanar con una aspirina o sin la aspirina, ¿sí o no? Pero hay ocasiones en que Dios nos dice, tómate una aspirina para que se te quite el dolor de cabeza. Y bueno, yo hay ocasiones en que me duele la cabeza, tomo una aspirina, Señor, en tu nombre, me la tomo y se me va el dolor de cabeza. Sin embargo, algunos dicen, no, ya no use su medicina, use su fe. Y algunos equivocadamente, escuchando a ese tipo de ministros desbalanceados que le dicen, no use su medicina, use su fe, y la gente hace a un lado la medicina que fue prescrita por un doctor que le dio un chequeo general a su cuerpo, le dice, usted se tiene que tomar esto de por vida inclusive. Hay algunos que toman algún medicamento de por vida. No, y lo hacen a un lado y se mueren. Y luego van los familiares con el ministro, oiga, usted le dijo que dejara la medicina, no, es que no tuvo la suficiente fe. Eso es un engaño, mis hermanos. Ese es un engaño del que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué sufren los cristianos? Bueno, porque hay un deterioro natural del cuerpo humano, mis hermanos. Sí. Pablo fue muy objetivo al escribir a los corintios ahí en 2 de Corintios capítulo 4, vamos ahí. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7.
Dice Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Evangelio. Los vasos de barro somos nosotros. Está hablando ahí Pablo de una manera figurada. Este es el tesoro, el Evangelio, nosotros el barro. Pero hoy se cambian los papeles, ¿sí? El tesoro son las criaturas y el barro es el mensaje del Evangelio. Lo cambian. No. Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué no es en el Evangelio? El Evangelio tiene el poder para transformar, versículo 8, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros que estamos atribulados. ¿Quién estaba atribulado? ¿Pablo? No, no tenía fe. Pablo no tenía fe, por eso estaba atribulado. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Sufrió Jesús rumbo a la cruz? Sí. Despiadadamente lo azotaron. Sufrió Jesús. Llevando nosotros en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, que tiene que ver con el sufrimiento de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos hasta el versículo 16, de ahí mismo el capítulo 4. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va, ¿qué? Desgastando. Se va a desgastar, tengas o no tengas fe. Este cuerpo, esta vida exterior se va desgastando. Y dice enseguida, este hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, el ser interior se renueva cada día, de día en día. Esta expresión se renueva de día en día, habla de una gracia que es nueva cada día. Y esa gracia solamente nos la provee Dios. ¿Cuándo? Cada día, su gracia. Por eso estamos de pie, ¿verdad? Yo recuerdo al hermano Pablo, murió, no sé, 90 y tantos años de edad tenía el hermano Pablo. Ya no podía subir las escaleras, teníamos que ayudarlo a subir. Físicamente el hombre estaba desgastado. Oigan, más de 90 años, 95 años creo que tenía. Sin lugar a dudas estaba desgastado. Si yo a los 20 años no tenía arrugas, yo tengo un montón de arrugas y poco pelo. Pero pues ya son 57 años. Bueno, el hermano Pablo físicamente se veía desgastado, pero interiormente tenía tal poder espiritual, poder que le daba la palabra, ¿sí? Cumpliéndose así lo que dice Pablo aquí. No desmayamos antes, aunque este hombre exterior se vaya desgastando, el interior no obstante se va renovando día con día. Y ahí está el secreto para los hijos de Dios, que no desmayemos, que aunque veamos que este cuerpo se está deteriorando, interiormente sigamos teniendo la fuerza espiritual, aún a pesar del sufrimiento, mis hermanos. Aún a pesar de la lucha y de la tribulación que estemos experimentando. Mire lo que dice el versículo 17, porque esta leve tribulación está pequeñita, aunque a veces nos parece, ¿cuándo se acaba, Señor? Esta leve tribulación momentánea, ¿sí? Aunque a veces nos parecen siglos, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea genera en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que luego vemos cuando estamos sufriendo? Pues vemos los ríos, vemos la lluvia, vemos la tempestad, vemos la adversidad a nuestro alrededor. Pero dice aquí Pablo, no veas las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, van a pasar, son pasajeras, pero las que no se ven, esas son eternas, porque son las cosas del reino de Dios. ¿Por qué sufren los cristianos? Bueno, pues la segunda razón es porque hay un deterioro natural del cuerpo humano, pero la tercera razón es porque hay maldad en el corazón de la gente. Por eso sufren los cristianos. Ahora, este asunto de la maldad en el corazón de la gente no es un asunto de hoy. ¿Hay maldad en el corazón de la gente de hoy? ¿Sí o no? Sí, la gente de hoy que está a nuestro alrededor,
hay mucha gente que es mala, gente perversa, gente que no tiene sentimientos, gente que no tiene el más mínimo sentido del respeto hacia el prójimo, del amor hacia el prójimo. Hay gente mala, hay mujeres malas, hay mujeres como la Jezabel que controlaba, hay mujeres como la esposa de Potifar que solamente quería satisfacer los deseos de su carne, porque hay maldad en el corazón de la gente, y esa maldad que hay en el corazón de la gente produce sufrimiento en la misma gente. Pero vuelvo a repetir, este asunto no es de hoy, desde el inicio ya del Génesis. Vamos ahí a Génesis capítulo 6, versículo 5, por favor. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿La qué era mucha en la tierra? La maldad. Ya en aquellos años, esta palabra maldad en el hebreo se traduce y tiene que ver con todo lo malo, lo maligno, lo malvado, lo terrible. Y en la mayoría de los casos, cuando usted ve la palabra maldad, en la mayoría de los casos cuando aparece maldad, se refiere a algo que es moralmente malo y perverso y malvado, que tiene que ver con el violar la moral. Por ejemplo, cuando un varón tiene relaciones sexuales con una mujer que no es su mujer, está incurriendo en lo inmoral. Y eso es malo, es perverso, porque eso sale aquí en el corazón. Nadie amanece con una mujer que no es su esposa así nomás, de buenas a primeras. ¡Ay! Amanecí con una mujer que no es mi mujer. No, tuvo que haber un proceso que tiene que ver con la maldad dentro del corazón de las personas. ¿Por qué sufren los cristianos? Porque hay maldad en el corazón de la gente. Y dice ahí que vio Jehová la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, toda inclinación de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente maldad. Todos los días. Yo creo que la gente se levantaba y ahora, ¿qué maldad voy a hacer? Ahora, ¿a quién le voy a hacer algo terrible, algo que lo haga sufrir, algo que pueda dañarlo? Y se levantaba así la gente. Esta es una de las más enérgicas declaraciones que hace Dios, inspirando al escritor del libro de Génesis, hablando acerca de la naturaleza pecaminosa de los hombres, la maldad arraigada en el corazón de los hombres. Y sabemos que el pecado comienza a hacer su trabajo aquí en la mente. Todo empieza con un pensamiento aquí en la mente, que luego se empieza a procesar. ¿Se acuerda cuando la serpiente empieza a hablar con Eva? Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿sí? Y empezó a hablar con Eva, a decirle, ¿con que Dios te dijo que de este árbol puedes comer y de aquel no? Sí, eso fue lo que dijo Dios. Y ahí empezó, en ese diálogo empezó la decadencia de la humanidad. Ahí fue donde empezó el pecado de desobediencia que nos marcó a toda la humanidad, ¿verdad? En ese diálogo, ¿sí? Entonces todo empezó con un pensamiento. Pues sí, de veras, ¿verdad? De veras, tienes razón, serpiente. Todo empieza con un pensamiento que llega al corazón. Bueno, las personas del tiempo de Noé eran extremadamente malvadas. Escuchen, de aquí de dentro del corazón hacia afuera, porque había maldad en el corazón. Versículo 6, mire la realidad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. ¿Qué significa esta palabra arrepentirse? ¿Que Dios es como nosotros? Que ahorita te digo sí te amo y mañana ya me arrepentí, ya no te amo. No, Dios no es como nosotros. Acuérdese, Dios es un ser espiritual. Además es ilimitado, ¿sí? A Él no podemos reducirlo a términos naturales y humanos. Esta palabra se arrepintió, se traduce suspirar, como una señal de lamento. Yo creo que Dios estaba viendo así toda la corrupción, la maldad que había en el corazón de los hombres y suspiró. Qué terrible condición la del hombre. ¿Sabe cómo está el día de hoy Dios viendo a la humanidad actual? Igual. Por eso yo decía hace un momento, este país y este mundo, hablando así, estamos bajo el juicio de Dios, mis hermanos.
Por eso está pasando lo que está pasando. No le echemos la culpa que quedó uno, que quedó otro. No, no, no. Este país, como muchos otros, están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué está bajo el juicio de Dios? Por la corrupción que hay arraigada en el corazón de los seres humanos. Y lo único que Dios está haciendo es entregarnos. ¿Sí? Se arrepintió pues Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió el corazón y dijo Jehová, raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Me gusta mucho el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Escuchen esto, mis hermanos, las cosas en este mundo pues no van a mejorar. ¿Ya sabía eso? Y peor con el que nos tocó. No van a mejorar, van a empeorar. Pero escúcheme bien esto. La gente que no conoce a Dios van a sufrir. Pero también los que conocemos a Dios vamos a sufrir. La diferencia está en que Dios nos va a dar de su gracia para soportar el sufrimiento. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. Y Pablo se gozaba. Dice, más bien me gozaré en las debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces viene sufrimiento para los no cristianos, pero también para los cristianos. La diferencia está que estamos en el hueco de la mano de Dios y Él nos va a dar de su gracia para soportar cualquier sufrimiento que venga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, en el tiempo de sufrimiento, con las cosas que venga, asegurémonos de tener la gracia de Dios que tenía Noé. Y ahí está el asunto precisamente, ¿verdad? Yo pregunto, tanto falso maestro que se ha ido multiplicando en todo lo que tiene que ver con el sector del cristianismo evangélico, que son muchos, los falsos maestros con sus falsas enseñanzas se han ido multiplicando. Pregunta, ¿han causado daño a la iglesia de Jesús, sí o no? Sí, han causado que muchos, por la mala interpretación de los textos de la Biblia, engañan a la gente y a la gente la desvían de la centralidad de la verdad de Dios. Y muchos de ellos al final de cuentas apostatan de la fe por causa de los falsos maestros. Pero escuchen esto, no debería de extrañarnos esto porque Jesús lo había profetizado. Jesús dijo en Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se sigue multiplicando y se seguirá multiplicando, pero asegurémonos que nuestro amor por Dios, nuestro fervor por Dios, nuestro fuego de Dios esté bien encendido. Pablo le decía a Timoteo, avive el fuego del don de Dios que está en ti, es decir, reenciende lo que esa llama del fuego de Dios no se apague en tu propia vida, que el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, lejos de disminuir, pueda aumentar cada vez más, aunque aumente la maldad, porque sabemos que estamos en la mano de Dios, mis hermanos. El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué sufren los cristianos? Porque hay maldad en el corazón de la gente, hay gente mala a nuestro alrededor. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 14. ¿Lo tiene? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Así de simple. ¿Pudo haber tomado la justicia Pablo por su propia mano? Sí, tenía autoridad. Pero no quiso hacerlo porque él conocía a Dios. Este hombre Alejandro me ha causado muchos males. Déjenme leerle este versículo, 2 Timoteo 4:14, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, Alejandro el herrero me trató muy mal. El Señor le castigue por todo lo que me hizo. O sea, ¿quién es el que imparte la justicia? Dios, no el hombre. La realidad que no debemos ignorar, mis hermanos, es que estamos rodeados de hombres y mujeres que buscan hacernos sufrir porque hay maldad en el corazón. Por ejemplo,
¿Los narcos han hecho sufrir a mucha gente? Sí, a muchas familias. Que hoy usted puede ver hombres, mujeres, jóvenes, señoritas infectados con todo tipo de estupefacientes que han deteriorado la vida física de muchos jóvenes, dejándolos hechos una piltrafa. Han hecho mucho daño, ¿sí? Y eso ha provocado sufrimiento en muchas familias. ¿Los asesinos a sangre fría han hecho sufrir a la gente? Sí, a muchas familias. ¿Los políticos corruptos hacen sufrir a la gente? Por supuesto que sí. Un padre o una madre desobligado que no cumple con sus responsabilidades como padre, que nomás dice, no, pues aquí está el dinero y lo demás hazle como quieras, ¿verdad? Pero ¿y la educación a los hijos? Cuando un padre no asume su responsabilidad como padre, hace sufrir a la esposa y a los hijos. Los hijos que son malos y que son rebeldes, hacen sufrir a los padres por su rebeldía, por su desvío. Los hermanos en la iglesia, sí, también los hermanos en una iglesia hacen sufrir a otros hermanos por su carnalidad. Los ministros hacen sufrir a la iglesia, sí, también los ministros a veces llegamos a hacer sufrir a la gente, pero también la gente a los ministros, y un ministro puede hacer sufrir a otro ministro también, y eso causa sufrimiento. Bueno, este Alejandro al que se refiere Pablo ahí, el herrero, era un miembro de la iglesia. Era un servidor de la iglesia, pero por causa de sus rebeliones, por causa de su desvío de la doctrina, fue excomulgado. Pablo habló con él una vez para que se arrepintiera de sus conductas, pero él no quiso, y él dijo, fue uno de los que dijo Pablo, el tal se ha echado a Satanás, excomulgado. Y por causa de su excomunión, le dio rienda suelta a su enojo, causándole muchos males a Pablo, pero también a la iglesia. Así hay muchos hermanos el día de hoy. Entonces Pablo le dice en el versículo 15, 2 Timoteo 4:15, acerca de este Alejandro, le dice, guárdate tú también de él, que se traduce, ese guárdate, se traduce, cuídate de él. Pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, es decir, se ha opuesto a la predicación del evangelio. Hermanos, nos tocó vivir rodeados de gente mala. Hay que cuidarnos de la gente mala, porque si de por sí hay sufrimiento, bueno, pues entonces hay que ser sabios y cuidarnos de aquellos que nos quieren dañar. ¿Habrá gente que te quiere dañar a tu alrededor? Sí. Hay gente mala. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Otro de los muchos consejos que Pablo le dio a Timoteo. Vamos a ir rápido. Pablo le está dando consejos a Timoteo acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Y le dice ahí, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos es la palabra que Pablo utilizó para describir la naturaleza salvaje, peligrosa de los hombres de los postreros días. Que lejos de disminuir esa maldad, ese salvajismo, lejos de disminuir, se va a incrementar con mucha frecuencia y con más severidad mientras se aproxima la segunda venida de Jesús. Tiempos peligrosos estamos viviendo. Y la pregunta es, ¿por qué estamos viviendo tiempos peligrosos? Pues la respuesta nos la da Pablo al describir a continuación, a partir del versículo 2 y hasta el versículo 5, Pablo describe ahí 20 atributos del carácter de los hombres de los postreros días, carácter con el cual esos hombres desarrollarían lo que yo llamo los hechos de los apóstatas, no de los apóstoles, los hechos de los apóstatas. ¿Por qué sufren los cristianos? Porque hay maldad en el corazón de la gente. Mire lo que dice el versículo 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es malo. ¿Sí o no? Por eso hay sufrimiento entre los cristianos. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire cómo termina el versículo 5 diciéndole Pablo a Timoteo, a estos, evítalos. ¿Usted quiere estudiar una descripción de cada uno de estos 20 atributos? Escuche ahí en nuestra página
2 enseñanzas que yo di tituladas Los hechos de los apóstatas. 2 enseñanzas que di en el Instituto Bíblico. Ahí doy una descripción clara de cada uno de estos atributos. No nos toma tiempo para dar la descripción de cada uno de ellos. Pero si le interesa, ¿sí?, saber por qué estos hombres obran así, ahí está el resultado, ¿verdad? Y todavía preguntamos por qué sufren los cristianos, por la gente mala y perversa, que luego traicionan a la gente, defraudan a la gente y pretenden culpar a Dios cuando Dios no tiene nada que ver. Es más, aunque sabemos ahí que Pablo dice, a estos evítalos, de repente hacemos asociaciones los cristianos con la gente mala y perversa. De repente se hacen, vamos a hacer un negocio, el negocio del siglo. Tú pones el 50, yo pongo el 50%, ¿sí? Un cristiano con un no cristiano. Y al rato empiezan el negocio y el que no es cristiano dice, no, pues mira, no vamos a pagar impuestos. Y el que es cristiano dice, no, tenemos que pagar los impuestos. No, es que luego no nos va a dar mucha ganancia el negocio, así que... Y ya empezaron los problemas. Cuando no atendemos a lo que dice la Biblia, Pablo le dijo a Timoteo, a estos evítalos. Además, Pablo le dijo a los corintios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo. Bueno, si ese con el que alguien se asoció al rato te defrauda, no te quejes. La Biblia es muy clara. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios. Y entonces nos defraudan, nos traicionan y sufrimos. Porque hay gente mala a nuestro alrededor. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate. Así como te recomiendo que te cuides de ese Alejandro, cuídate de los demás, gente mala. Por eso sufren los cristianos. Número 4, ¿por qué sufren los cristianos? Porque el sufrimiento es necesario para el desarrollo del carácter. Y esto no requiere de mucha explicación. Pablo decía a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir como dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Cuando no entendemos que el sufrimiento Dios lo usa para formar nuestro carácter, entonces viene confusión a nuestra vida, ¿sí? Así que sufren los cristianos también, en quinto lugar, por ser cristianos precisamente. Viene sufrimiento por ser cristianos. ¿Cuántos sufren por ser cristianos? A veces ese sufrimiento viene a nuestra vida por parte de nuestra propia familia. Ay, sí, ¿a poco te crees muy cristiano? ¿A poco ya cambiaste? ¿Ya se te olvidó quién eras hace 20 años atrás? A mí me lo han dicho. ¿Ya se te olvidó quién eras hace 32 años atrás? No, pues no se me ha olvidado, pero lo que sí sé es que el Señor me rescató de la vana manera de vivir en la que vivía. Y eso me fortalece y eso me da seguridad para seguir caminando en los caminos del Señor. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Vamos rápido ahí. ¿Por qué sufren los cristianos? Pues justamente por ser cristianos. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12. Mira lo que dice Pedro. Amados, les está hablando a cristianos. No se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. ¿Sabe que la primera reacción cuando alguien está expuesto así al fuego, si te acercas un poquito al fuego y quieres acercar tu mano ahí, lo primero que haces es sacarla cuando somos expuestos al fuego? ¿Por qué? Porque esta carne se achicharra. Bueno, Pedro está hablando ahí en sentido figurado, donde dice ahí Pedro, no te sorprendas del fuego de la prueba. Nosotros queremos salir lo antes posible, pero Dios nos va metiendo cada vez más al fuego de la prueba. Porque es necesario entrar al fuego de la prueba para formar el carácter. Pero no debe sorprendernos, dice, como alguna cosa extraña aconteciese. Lo que estaba pasando es que algunos de los creyentes del tiempo de Pedro se sorprendían por no entender que es bíblico el sufrimiento de los cristianos.
Porque hoy algunos dicen, es que no debes de sufrir porque nos vendieron, o a algunos se les vendió un evangelio muy barato que les dijeron, ven a Cristo y tus problemas se te van a terminar. Y todo va a ser gloria a Dios y aleluya. Y todo va a ser bonanza. Tu vida económica se va a ir, pero para arriba rápidamente. Todos los hermanos de la iglesia te van a amar. Todos te van a respetar. Y resulta que cuando se dan cuenta de la realidad de las cosas, dicen, bueno, ¿qué no era que mis problemas iban a terminar y que todos los hermanos me iban a amar y que nadie me iba a traicionar y nadie me iba a defraudar? Y de repente entra el hermanito ese y se sorprende porque el ujier ya le hizo cara fea. Es que la gente luego piensa que el entrar a una congregación, pues todo es vida y dulzura. No. También hay problemas entre los cristianos. También hay pleito. Pablo reprendió a los corintios porque se peleaban unos contra otros diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y Pablo los reprendió y les dijo, Cristo no está dividido, no se anden peleando ahí. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? Todos son una misma cosa. El único que merece la gloria es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, nos vendieron un evangelio muy barato. Por eso es que Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Versículo 13, sino gozaos. ¿Quién se goza cuando está sufriendo? La reacción inmediata no es gozo, ¿verdad que no? Es llanto, es dolor aquí en el corazón. Y volteas para un lado y volteas para otro. Y le llamas al hermano fulano, al vecino. Y oye, ayúdame porque estoy sufriendo, estoy pasando por esta necesidad. Pero Pedro dice ahí, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Si Cristo sufrió, mis hermanos, ¿qué nos hace suponer que nosotros no vamos a sufrir? A eso se refiere ahí Pedro. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, dice el versículo 14, que se traduce difamados, atacados, perseguidos por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, qué bueno que te ataquen por ser cristiano. Sois bienaventurados, que se traduce supremamente bendecido, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestra vida? Bueno, cuando le damos una buena respuesta a Dios en medio del sufrimiento, cuando alguien nos traicionó, cuando alguien nos atacó y eso provocó sufrimiento, pero tú le das una buena respuesta a Dios, como Pablo le decía a Timoteo. Ese Alejandro me ha hecho mucho mal, pero Dios le pague. Yo no voy a levantar la mano. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, escuchen este versículo 17, y si le gusta subrayar su Biblia, este es un buen versículo para subrayar y memorizar. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Es tiempo, ¿sí?, de que, lo voy a decir así muy mexicanamente, de que el Señor va a empezar a sacar los trapitos al sol de muchos que andan viviendo dobles vidas. Esa es la verdad. Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si así será, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, 5 razones, repito, hay muchísimas más. ¿Por qué sufren los cristianos? 1, porque vivimos en un mundo imperfecto y afectado por el pecado y la maldad. 2, porque hay un deterioro natural del cuerpo humano. 3, porque hay maldad en el corazón de la gente. 4, porque es necesario para el desarrollo del carácter de Cristo. Y 5, sufrimos los cristianos justamente por ser cristianos. Pero también se sufre por los pecados que cometemos y las malas decisiones que hemos tomado. ¿Sí o no? ¿Cuántos están sufriendo? Vengan aquí al frente, vamos a orar juntos. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos a los otros, de los otros. Y vamos a orar.
Pero vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ahora entiendo el porqué de mi sufrimiento. ¿Sí? Me voy a gozar, no me voy a sorprender. Venga aquí al frente y vamos a orar y vamos a clamar al Señor y vamos a pedirle al Señor que su gracia nos sostenga en medio del sufrimiento que puedas estar padeciendo, ya sea por algún conflicto que tienes ahí en tu casa, ya sea por alguna necesidad, algo que te está angustiando, por la enfermedad inclusive. Ven aquí al frente y vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a decirle, Señor, que tu gracia me sostenga. Vengan aquí al frente todos los que están padeciendo de algún sufrimiento. No le dé pena, estamos aquí para ayudarnos unos a otros y pedir que el Señor fortalezca nuestra fe, que nuestro amor por Él, lejos de menguar, se aumente. Vengan algunos otros, ayúdenme a orar por nuestros hermanos que están aquí, si se voltean hacia el frente para que los vean, volteen hacia el frente para que llegue alguien. Vengan algunos, ayúdenme a orar, por favor. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Si tú estás en paz en tu corazón y estás ahorita bien ahí en tu alma, qué bueno, ayúdame a orar por los que sufren. Los demás vamos a ponernos de pie y extiendan su mano hacia acá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla con Dios y dile, Señor, gracias por esto que estoy padeciendo, porque ahora sé que este sufrimiento, Señor, que estoy experimentando, posiblemente es porque tú estás formando mi carácter, Señor. Habla con Él y dile, Señor, aquí está nuestra vida. Solamente, Señor, queremos estar seguros que tú nos muestres y que tú nos digas cuál es el propósito de este sufrimiento. Y que en este sufrimiento, entendiendo el propósito que tú tienes, Señor, por causa de este sufrimiento, que tú nos hagas saber y nos hagas sentir, Señor, que tú estás con nosotros, oh Dios.